Estamos hablando de este paquete de reformas de muchos temas. Hemos puesto el énfasis esta mañana con Ilse Aguilar del tema que tiene que ver con la Guardia Nacional, con la Ley de Seguridad, todos estos elementos que han generado esta discusión y debate. ¿Qué estás viendo, doctor Cosío, de este paquete de reformas? ¿Dónde pones la mirada? Mira, primero quisiera recordar que en el pasado viernes 20 de junio se publicó en el Diario Oficial el decreto que se convoca a las dos cámaras, desde luego del Congreso de la Unión, a este periodo extraordinario de sesiones. Es importante mencionar esta condición porque allí se hace el listado de lo que se va a analizar. Si uno ve el Diario Oficial, insisto, de este día, pues realmente es una cantidad increíble de disposiciones que se tienen que reformar. Como dices tú muy bien, nos hemos concentrado probablemente las más complicadas, pero hay otras que tienen que ver con vida silvestre, impuestos de exportación, sobre todo por la TOTUABA, también tiene que ver con la Ley Federal para Recursos de Procedencia Ilícita, temas sobre personas desaparecidas, es decir, una gran cantidad de elementos. Se citan en ese diario oficial 19 leyes más algunos temas que tienen que ver con, tratados internacionales. Ahora, de ese total de cuestiones me parece que son muy relevantes y son las que se acaban de mencionar ahora por Ilse y también por el senador Monreal, por el diputado Monreal, son las que tienen que ver con la seguridad. Y ahí creo que son varios los ejes que hay que distinguir. En primer lugar, me parece que el eje central es la reconfiguración de la seguridad pública. Luego voy a hablar de la seguridad nacional, pero de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque se está planteando una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta es una ley nueva, no son reformas, no son adiciones, es una legislación completa para tratarle de dar coherencia a algo que de suyo, y esto sí hay que reconocerlo, no tiene coherencia. Yo creo que una de las grandes mentiras o de uno de los grandes engaños es que existía algo como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y esto no existía, era un conjunto de acciones poco conectadas, poco reguladas, que tenían que ver con esta materia. Entonces, lo primero que llama la atención es que se haya presentado, y ahora lo estaba planteando la consejera jurídica, una ley completa del sistema de seguridad pública. Lo que tiene como todos los sistemas nacionales del país, más allá de si funcionan o no, es la idea, la búsqueda de una coordinación entre los tres niveles de gobierno, pues para tratar de enfrentar los temas que están relacionados, desde luego, con la inseguridad en el país. Aquí el órgano rector es la Secretaría de Seguridad Pública, la que está a cargo de Omar García Harfuch, es el órgano rector, y esto me parece que es una buena solución en el sentido de que es una institución de carácter civil a la cual se le está otorgando estas atribuciones. Aquí es donde entra la segunda parte que es interesante sobre el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, que también estaba hablando la consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Porque una vez que has constituido el Sistema Nacional de Seguridad Pública, estás creando esta ley de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública. Insisto en lo público y en lo con énfasis, aunque sea fonético, porque luego voy a hablar de la seguridad nacional. Pero en la seguridad pública lo que se está generando es este sistema de investigación e inteligencia. Esto es interesante por una razón. Hay que recordar que uno de los cambios más importantes que hemos tenido en materia de seguridad pública recientemente es la capacidad que tiene otra vez la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch para llevar a cabo investigaciones.
Anteriormente en el país se consideraba que las investigaciones solo las podían llevar a cabo la vieja policía judicial o la nueva policía ministerial, y ahora se le otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal la capacidad de investigar, eso sí, dice la Constitución, bajo el mando del Ministerio Público, sus propias investigaciones. Esto lo habíamos comentado tú y yo, Carmen, en algún momento, y es relevantísimo. Ya no es solo el Ministerio Público el que se entera de los delitos y manda a sus policías a investigar para que le traigan información a los ministerios públicos y estos inicien las investigaciones y en su caso abran las carpetas de investigación y en su caso abran los procesos penales, sino que la Secretaría de Seguridad puede empezar también a hacer sus propias investigaciones, si tiene que hacer intervenciones telefónicas, si tiene que llevar a cabo ciertos procesos, necesita la autorización del Ministerio Público, pero puede tener ya este grado muy importante de autonomía que no tenían las policías en el país. Yo creo que parte de las justificaciones, que desde luego no las aplaudo ni las comparto, de la Dirección Federal de Seguridad y algunos otros cuerpos tenían precisamente que ver con esto. Entonces, tienes por un lado una ley del Sistema Nacional, insisto, con la rectoría de la Secretaría Federal, y por otro lado tienes esta ley para organizar un sistema de información en este mismo sentido. Entonces, esto creo que es una de las partes más importantes. Una preocupación que tenemos todos es el carácter que puede tener esta información. También lo decía ahora la consejera jurídica. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí hay varios problemas. Uno es que pues el INAI desapareció. El INAI ya no va a tener a su cargo la protección de los datos personales, ya no va a ser un órgano rector en esta materia. Entonces, creo que no le alcanzan las funciones a la Secretaría Anticorrupción para efectos de cubrir todos estos espacios. Pero más allá de ello, las investigaciones que realicen la Policía Federal o que realicen los fiscales con su propia, la Secretaría, perdón, de Seguridad, o las investigaciones que realicen los ministerios públicos, quedan amarradas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Mucha de esta información, aun cuando se obtenga de forma ilícita, no puede ser usada en proceso si no tiene estoy hablando en términos generales, una previa aprobación de los jueces de control. Entonces, hay algunos elementos de protección de la información que las policías obtengan, los distintos cuerpos policíacos, por vía electrónica, por vía de intervenciones autorizadas, etcétera, para poder ser utilizadas en los procesos. Entonces, creo que esta es una dimensión que es bien importante destacar. La segunda cuestión tiene que ver con los cambios que se están dando respecto de la Guardia Nacional. Esto ya no es directamente la reconfiguración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino tiene que ver con la manera en que la Guardia Nacional ha entrado al país. Yo veo que no ha habido un adecuado cambio de situación, donde se decía o se sigue repitiendo que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil, y esto no es así. Yo no comparto que exista este cuerpo de Guardia Nacional como está configurado, pero hubo una reforma constitucional el año pasado en el cual se estableció, en septiembre del año pasado, en el cual se estableció que, y estoy tratando de recordar, que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional que está integrada por personal militar que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y está subordinada a la estrategia de seguridad pública que desde luego establecerá no la Secretaría de la Defensa Nacional, sí la Secretaría de Seguridad Federal. Entonces, aquí hubo un cambio, pero desde el 24, donde la Guardia Nacional ya no es la Policía Federal, ya no podemos seguir repitiendo esas discusiones, que si es un cuerpo civil, es un cuerpo militar, es un cuerpo de fuerza que está adscrito a la Secretaría de la Defensa para ejecutar la estrategia de seguridad pública.
Entonces, aquí hay una tensión que se va a presentar todo el tiempo entre la Secretaría de la Defensa tiene los activos, la Secretaría de Defensa entrena militarmente a los activos, les da una capacitación, desde luego militar, también policíaca o policial, y ahí viene la parte interesante, tiene que entrar en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Para efectos de alcanzar este desarrollo que se dio en el 24, esto sí ya aconteció, es que se está modificando esta legislación o varias legislaciones para efectos de, uno, insertar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos, definir sus competencias en materia de seguridad pública. Esto otra vez es muy importante diferenciar. Entonces, el paquete al que se refería la consejera jurídica, pues es la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde ahí en buena medida no se está haciendo una modificación sustantiva, se está poniendo Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya es un cuerpo de la Secretaría de la Defensa, como lo dice la Constitución. Sin embargo, hay aquí un aspecto que me parece interesante y no se ha comunicado muchísimo, que es que en estas mismas modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se le está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional para advertir riesgos que puedan afectar la integridad, la estabilidad, la permanencia del Estado mexicano. Ojo, aquí ya queda de un lado la seguridad pública con la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional como una fuerza armada para, en principio, y ojalá que así sea, cumplir con la estrategia de seguridad pública, y por otro lado, queda una amplísima autorización para que la Secretaría de la Defensa Nacional genere su propio sistema de seguridad nacional, para que con ese sistema de seguridad nacional tenga inteligencia, tenga actividades propias. Si uno ve la Ley de Seguridad Nacional, que es el ordenamiento que rige esto, es un ordenamiento que está en vigor desde el sexenio del presidente Fox, que se ha venido modificando reiteradamente. La Ley de Seguridad Nacional dice que hay que, o forma parte de la seguridad nacional, la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos del país, la preservación de la soberanía e independencia nacional, el mantenimiento del orden constitucional, la unidad de la federación, la defensa nacional y la preservación de estos elementos. Entonces, estas categorías generales luego se particularizan en actos tendientes al espionaje, al sabotaje, al terrorismo, a la interferencia extranjera, los actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada, obstaculizar o bloquear operaciones militares, la seguridad de la aviación, actos ilícitos en materia de navegación, etcétera. ¿Por qué es entonces esto muy interesante? Porque si bien es cierto que se está fortaleciendo la seguridad pública mediante la creación, mediante esta ley, o la reconfiguración, mejor, de esta ley de seguridad, del sistema de seguridad, Sistema Nacional de Seguridad Pública, se está fortaleciendo también la seguridad pública mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, se está generando la idea de que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que va a llevar a cabo la coordinación de la seguridad pública y va a utilizar, y es la expresión que tiene la codificación, a la Guardia Nacional como fuerza. Por otro lado, se está abriendo la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional genere, opere, procese y utilice su propia inteligencia en materia de los muy amplios márgenes de la seguridad nacional. Aquí hay un punto bien delicado. ¿Por qué? Porque en esta distinción seguridad pública, seguridad nacional, por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva con la Secretaría de Seguridad Pública en la construcción de esta fuerza de tarea, como se dice, esta fuerza militarizada con mando civil, pero que tiene sus muchos problemas y sus muchos riesgos,
cuáles van a ser las condiciones reales de coordinación, etcétera. Tiene el poder suficiente Omar García Harfuch para controlar, para ordenar, para dirigir a un cuerpo cuya naturaleza, cuya organización, cuya dependencia depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un problema enormemente complejo, no en términos de las normas, porque las normas se puede poner lo que se quiera, sino en términos de sus condiciones operativas. Pero simultáneamente se presenta el segundo problema, y el segundo problema es que acaba de generar el ámbito de la inteligencia en toda la materia de la seguridad nacional. Y esto también creo que es bien preocupante, porque lo que hemos visto en los últimos años no es propio ni del sexenio de la presidenta Sheinbaum ni del presidente López Obrador, sino viene de mucho antes, es que el concepto de seguridad nacional se ha ido utilizando con enorme laxitud, como en otros muchísimos regímenes, para generar excepciones a la construcción normativa y a la construcción de la aplicación de las disposiciones. Esto empezó en el sexenio del presidente Calderón, generando excepciones con el tema de la delincuencia organizada, el concepto en el sexenio del presidente Fox, luego excepciones más grandes, y en el sexenio del presidente López Obrador esto explotó. No podemos saber el precio de los materiales de construcción de las obras del presidente López Obrador porque son de seguridad nacional. No podemos saber porque es de seguridad nacional. Es decir, ha habido una expansión brutal del concepto de seguridad nacional bajo la idea de que hay amenazas internas y externas, cosa que es cierto, pero se ha ido descontrolando el concepto y eso ha permitido cubrir una enorme gama de actividades que realmente pues tienen muchas dificultades que se dé en ese sentido. Y otra vez, la desaparición del INAI va a pesar muchísimo en estas materias, porque el INAI, bien que mal, era un regulador de la extensión, del tamaño, de las posibilidades del propio concepto de seguridad nacional. Entonces, creo que sí estamos frente a una gran reconfiguración de todo el sistema de seguridad pública como sistema nacional, con la preponderancia de la Secretaría de Seguridad, la ampliación o la creación de todo este marco de inteligencia y de investigación de la Secretaría, la adscripción a la Secretaría de la Fuerza Operativa, Guardia Nacional, que proviene del Ejército, y al mismo tiempo la apertura de un sistema de inteligencia, más allá de que lo tuvieran en alguna de las secciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor, eso ya se sabía, pero aquí se tiene ya una perfecta configuración legal en la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la Secretaría tenga su propio sistema de inteligencia para efectos de participar en las tareas de seguridad nacional. Creo que si pone uno en conjunto todos estos elementos, pues sí es un cambio muy importante que viene desde el momento en que el presidente López Obrador impulsó la plena adscripción de la Guardia Nacional y la operación de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, y también la apertura de las posibilidades de investigación de la Secretaría de Seguridad en tiempos también de la presidenta Sheinbaum. Creo que estamos frente a una reconfiguración completa, compleja, y que sí, una vez más, y como muchas personas lo han estado señalando, hace un momento ponías a Ivonne Ortega, que estaba participando en estas discusiones, si estamos ampliando, regularizando, reestructurando las funciones de las Fuerzas Armadas, tanto en la seguridad pública, por medio de la Guardia Nacional, como de la seguridad nacional, por la vía del reconocimiento pleno de las labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Punto de quiebre, doctor Cosío, dirías? Sí, yo creo que sí, porque es la manera en la que ya todo lo que se ha venido configurando, estableciendo, ahora sí, y esto me parece que explica en la lógica del Congreso de la Unión, la velocidad con la que han querido acelerar este proceso, este periodo extraordinario de sesiones. El periodo extraordinario de sesiones son muy pocos días. Si uno lo revisa, va a ir del 23 de junio al 2 de julio. Es decir, esto termina el martes de la semana que entra. Es el jueves de la semana que es el 2, ¿qué es?
2, 3, 4, el miércoles de la semana que entra. Es una semana y media en el que se pretenden sacar 20 leyes y modificaciones legales. Hoy se anunció por la mañana que una de las comisiones que tenía prevista una sesión de dictamen no va a poder participar. Se va a cancelar la sesión, supongo que es por el hecho de que no tienen los dictámenes completos. Ahora decía el diputado Monreal, vamos a hacer modificaciones. Entonces sí me parece que es un punto de quiebre que en un momento particularmente complicado, donde estamos distraídos o estamos pendientes o estamos angustiados de muchas cosas, la situación con Irán, la situación interna, etcétera, pasan estas 20 leyes, estas 20 modificaciones, leyes, un conjunto de cosas, y pues a ver qué posibilidades hay de discusión, de cambio, etcétera. Entonces sí creo que cuando nos demos cuenta, a fines de la semana entrante, pues se modificaron muchos de estos elementos. Y por otro lado, bueno, pues ya sabemos qué está aconteciendo con el Poder Judicial, está ya decreciendo las actividades del actual Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia empezará a funcionar el 1 de septiembre, el resto de los tribunales prácticamente después de las fiestas patrias, y a ver entonces si estas determinaciones que se están poniendo a discusión, como es el caso muy específico de esta licencia especial que se le quiere dar a las personas que están en activo en las Fuerzas Armadas para que participen en actividades políticas, que no están contempladas estas licencias en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, y ahí una parte del artículo 171 y siguientes de esta Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, pues no están contempladas estas licencias, ahí también va a haber una excepcionalidad. Y entonces todos estos procesos acelerados, todos estos cambios tendrían que ya ser revisados, simplemente por razón de los tiempos, etcétera, por el nuevo Poder Judicial, y a ver si estos jueces electos en las condiciones que tú y yo hemos comentado tantas veces aquí, pues consideran que se dieron inconstitucionalidades en el procedimiento legislativo, si es que se dan, o inconstitucionalidades materiales conforme a los resultados. Entonces creo que sí estamos no ante un punto de quiebre, sino ante la consolidación normativa de la que fueron los puntos de quiebre el año pasado, que fue la plena adscripción de la Guardia Nacional a el Ejército, las competencias que se le dieron a la Guardia Nacional frente a las determinaciones, que a lo mejor explican también parte de la propia reforma constitucional, de la Suprema Corte de decir que la Guardia Nacional no podía tener el diseño que en su momento se dijo porque no cumplía lo que entonces preveía la Constitución, como un cuerpo de carácter y organización civil. José Ramón Cosío, recordemos que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de declarar inconstitucional la reforma constitucional de López Obrador para el tema judicial, hubo quien, como tú, pero hubo quien desde fuera le presentara, a la opinión pública mexicana sus consideraciones más importantes. Y en el caso de los expertos de primer nivel internacionales, que a través de la figura de amigos de la Corte enviaron un documento al máximo Tribunal de Justicia para que ocurriera lo que no ocurrió, para que tomaran esos argumentos jurídicos para considerar que sí era posible declarar inconstitucional una reforma constitucional. En ese análisis amplísimo y profundo de expertos como Catalina Botero o como Gargarella u otros de altísimo nivel internacional, además de analizar la propia reforma al Poder Judicial, agregaron en su revisión el tema militar. Y si yo no me equivoco, en el texto del amicus curiae, en ese texto de Amigos de la Corte, incluyeron su preocupación de que México se estaba convirtiendo, palabras más o menos, en una república cívico-militar. ¿Te acordarás, José Ramón, de eso? Déjame hacer una pausa y retomo el hilo contigo con este punto. Regresamos.
Ramón Cosío. Doctor Cosío, después de escuchar tu análisis, pues crítico sobre lo que está ocurriendo en México y esto que has llamado la consolidación de este modelo que se echó a andar con López Obrador, en donde el tema militar pues es central en este diseño que se ha hecho para México y del cual hay que hacerse cargo como sociedad, hay que tomar conciencia de la ruta en la que nos ha puesto López Obrador y ha consolidado y está consolidando Claudia Sheinbaum para México. Yo me permití recordar, José Ramón, para proponerte analizar esta expresión que se leyó en el documento de estos juristas, estos expertos, docentes, investigadores en derecho constitucional comparado, un conjunto de expertos en materia jurídica que se dieron la tarea desde fuera, es decir, son expertos internacionales de altísimo nivel, se dieron la tarea de revisar, analizar, criticar a la reforma constitucional promovida por López Obrador. Esta reforma constitucional que fue impugnada y que llegó a la Corte y que la Corte, al final de cuentas, en algo que nos quedó a deber totalmente la Corte mexicana, pues finalmente desechó esta acción de inconstitucionalidad en una pues histórica sesión en la que los ministros no se permitieron ni siquiera entrar al fondo, ni siquiera dejar el registro histórico de su discusión al respecto del fondo. Los que sí discutieron al fondo, al final de cuentas, fueron estos expertos que agregaron el tema militar, que no lo vieron por separado, que dijeron esta es una reforma al Poder Judicial mexicano, a la estructura democrática mexicana, y esto tiene un componente militar. Por eso la expresión de república cívico-militar, José Ramón. Mira, este tema lo hemos tratado tú y yo en varias ocasiones y es yo creo que uno de los temas centrales de la vida nacional. Yo creo que aquí hay una discusión que de verdad vale la pena en estos días y en este contexto verla. Es verdad que el artículo 129 de la Constitución decía que en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas no podían hacer más funciones que las que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. Este es un artículo histórico del constitucionalismo, no solo mexicano, y la función pues, es muy importante, es los miembros de las Fuerzas Armadas, que son personas muy valiosas cuando hay guerra, que son personas muy valiosas para efectos de la paz y la tranquilidad de una nación, no pueden estar ocupándose en tiempos de paz, en tiempos de no guerra, de un conjunto de actividades, porque son personas a las que se les entrena, son personas a las que se les pide que den la vida por nosotros y consecuentemente tienen que tener un estatus, desde luego, de gran reconocimiento, pero al mismo tiempo de protección, sobre todo de la ciudadanía. Si nosotros nos fijamos, los que hemos tenido oportunidad de viajar o inclusive los que vivimos en cualquier ciudad, sabemos que calles, parques, jardines, monumentos, condecoraciones están destinados a los miembros de las Fuerzas Armadas y están destinados por la extraordinaria importancia que tienen en nuestras vidas. Pero, insisto, en tiempos de paz no es conveniente, y esto sí es una larga, antigua y muy seria discusión, que estén metidos en actividades civiles porque son la última fuerza de coacción, porque están entrenados en el uso de las armas y porque pueden acabar afectando a la población con sus actividades. En consecuencia, ese artículo constitucional decía, insisto, en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No voy a repetir aquí la muy vieja historia de que en los años 50 se les empezó a utilizar para una serie de funciones civiles. Algunas nos parecían y son muy loables, como el programa PN3, Defensa Nacional 3 en zona de desastres, o el Plan Marina en caso de desastres. Repartieron libros de texto, cuidaron las urnas, es decir, hicieron una gran cantidad de funciones. Pero desde los años 70 se les empezó a utilizar en las operaciones de erradicación de delincuencia organizada. Y desde entonces, estoy hablando del sexenio del presidente Díaz Ordaz, hasta acá, si uno mira los presupuestos, las tareas, etcétera, esto ha sido incremental. El sexenio del presidente López Obrador es particularmente delicado en esta cuestión. Uno, porque él había dicho que quería
que salieran las Fuerzas Armadas. Esto fue un discurso de campaña y, como tú lo has reportado aquí en varios episodios de aquí de Aristegui Noticias, cuando llegó dijo, ya me di cuenta que no lo puedo hacer, y no solo no los retiró, sino que los incrementó. El presidente López Obrador sí hizo cosas que ningún otro presidente de la República había hecho. Por ejemplo, modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde dice que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden realizar cualquier función, ojo, que le asigne el presidente de la República. Ya no son funciones que tuvieran que ver con disciplina militar, no. Ya son cualquier función que le asigne el presidente de la República a los miembros de las Fuerzas Armadas. Este es un asunto muy, muy delicado. Pero hay otro que poca gente se ha percatado y que me parece que es central. Y es el que tiene que ver con el nuevo texto del artículo 129 constitucional. Este artículo dice que en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas pueden hacer cualquier función que esté establecida en las leyes. Se rompió esa pequeña materialidad, si queremos decirlo así, de la disciplina militar. Consecuentemente, hoy la comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es la presidenta de la República, le puede indicar al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada o a la Guardia Nacional cualquier tarea que a ella le parezca, que siempre y cuando esté establecida en las leyes. Esto es un cambio al militarismo en México. Esto me parece que es muy, muy importante de tenerlo. La gente dice, no, pero son tareas civiles, pero están ayudando a las funciones de seguridad pública. Todo eso es verdad, nadie puede discutir que todo eso es verdad, pero tampoco se puede dejar de entender que se dio un cambio sustantivo en el uso de las Fuerzas Armadas en el país. En consecuencia, no solo es el problema de la Guardia Nacional, que es en el que hemos estado enfocándonos mucho tiempo, la discusión si podía haber o no un cuerpo armado, un cuerpo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tuviera al mismo tiempo las capacidades, las competencias de la policía, cuando la Corte declaró que esto era inconstitucional, adscribir o tener una Guardia Nacional, una policía federal adscrita a la Secretaría. Bueno, el presidente López Obrador empujó, muy en su estilo de doblar siempre las apuestas, la reforma para decir, pues voy a modificar la Constitución para que quede claro que la Guardia Nacional es un cuerpo adscrito a la Secretaría de la Defensa, y claro, si está en la Constitución, lógica muy simple, pues ya no puede ser inconstitucional. Pero al mismo tiempo modificó, insisto, este artículo 129 para efectos de que ese artículo ya permita o le dé un estatus completamente distinto al Ejército y a la Armada, que no tiene, y aquí sí, perdón, nada que ver con seguridad nacional y nada que ver con seguridad pública. Esto creo que sí es uno de los cambios sustantivos que se nos han presentado en los últimos años y de los que pues realmente no todo el mundo los ha dicho. En las defensas que se hacen del presidente López Obrador, en el sentido de no ha militarizado, bueno, yo les pediría a las personas que lean el artículo 129 reformado el año pasado, en el 24, donde dice, y lo tengo textualmente en la pantalla, artículo 129, en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tenga prevista en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Este cambio es central en toda la actividad. Ya no es un ejército que en tiempos de paz solo puede hacer aquello que tenga exacta conexión con la disciplina militar, o que para poder actuar fuera de esas conexiones o de esas relaciones con la disciplina militar tendría que estar en un caso de declaración de guerra que requiere una ley del Congreso de la Unión por una mayoría simple y una declaración expresa del presidente de la República como jefe del Estado mexicano, o la suspensión de derechos y garantías del artículo 29 constitucional. Es decir, el ejército con anterioridad, en términos del 129, podía actuar fuera de esas condiciones de la disciplina militar cuando se hubieran suspendido derechos o cuando México, como en el 42, hubiera entrado a la guerra, como entró a la guerra mundial. Como no existían esas dos condiciones, quedaron superadas, porque hoy basta que cualquier ley
le diga, pueden hacer esto o pueden hacer otro, deben hacer esto, deben hacer lo otro, y consecuentemente se puede disponer del ejército. Entonces, la Guardia Nacional quedó adscrita a la Secretaría de la Defensa y operativamente al mando o en ejecución de las órdenes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México pueden moverse fuera de esas condiciones en los términos que dispongan las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ley dice que el Ejército y la Armada pueden hacer tales o cuales cosas, pues pueden hacer tales o cuales cosas, o al menos habría unos conflictos de interpretativos muy serios a este respecto. Y aquí es donde me parece otra vez que es muy interesante analizar lo que se hizo o se está proponiendo hacer en esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque, insisto, se está autorizando legalmente la constitución de un sistema de inteligencia militar en materia de seguridad nacional. La seguridad pública es una cosa, la seguridad nacional es otra cosa. Aquí está en la seguridad pública la Secretaría de la Defensa Nacional con la fuerza o con el grupo de fuerza que es la Guardia Nacional, y en términos de la Secretaría de la Defensa exclusivamente tiene la posibilidad de crear su propio sistema de inteligencia no militar, que era lo que existía, una inteligencia que estaba adscrita al Estado Mayor para saber, y eso es obvio en toda guerra, cómo se mueven los enemigos, qué posiciones pueden haber, etcétera, lo que es propio de las funciones militares. Aquí se está creando una condición de inteligencia para efectos de tener o intervenir en ese amplísimo gama, en ese amplísimo espectro de posibilidades que son las amenazas a la seguridad nacional. Entonces vamos a tener, es verdad, un nuevo sistema con la ley que se está aprobando, esta ley que se denomina Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Esa va a estar a cargo, no de él estrictamente, pero del sistema de la Secretaría de Omar García Harfuch, pero al mismo tiempo se está creando un sistema de inteligencia, o se está legitimando un sistema de inteligencia que queda a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de esas amplias condiciones. Como lo mencionaba hace un rato, uno de los riesgos, por ejemplo, que tiene o que están establecidos en la Ley de Seguridad Nacional es, por ejemplo, la delincuencia organizada, lo que tiene que ver con actividades de inteligencia, contrainteligencia, etcétera. Esos amplios márgenes pues irán siendo definidos o ya están siendo definidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para que sus áreas de inteligencia, ya no militares, ojo, sino áreas de inteligencia sobre la seguridad nacional, también puedan participar en este conjunto de cosas. Yo creo que esto sí es una ampliación cuantitativa y cualitativa de las operaciones militares en el país. Y creo que a eso, legítimamente, en un uso normal del lenguaje, nada que esté aquí uno queriendo cargar las cosas, pues sí se le puede llamar un proceso de militarización, entendido como un incremento de las funciones que tienen los cuerpos militares o cuerpos armados en el país, Carmen.